Bien, el día de hoy vamos a revisar algo que todos vamos a tener que hacer en la consulta. Es el tratamiento multidisciplinario y la parte educativa y no farmacológica de la diabetes. Como les comentaba durante alguna de las clases, la diabetes se trata básicamente con tres cosas: el estilo de vida, medicamentos y actividad física. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Ya revisaron la parte de medicamentos, de orales, de inyectables, de insulinas con otros profesores y me toca revisar esta parte. Y quisiera hacerlo algo narrativo. El objetivo de hoy va a ser ver los cuidados mínimos que debe tener un paciente con diabetes, ver la parte de tratamiento multidisciplinario y multiprofesional, la parte de nutrición, lo que le corresponde al médico de primer contacto, la prescripción de la actividad física, la parte educativa, el poner las metas de tratamiento con sus pacientes, el discutirlas, el tener claro que el paciente tiene que empoderarse para tratar su diabetes y hay algunas conclusiones. El primer caso va a ser el caso de una mujer de 45 años de edad que tiene historia familiar de diabetes tipo 2 con múltiples complicaciones. Tuvo diabetes gestacional durante su único embarazo hace 6 años y tuvo un producto macrosómico que pesó 4.2 kilogramos. Ha perdido peso, 7 kilogramos aproximadamente, tiene polidipsia y poliuria de 4 meses de evolución. A la exploración tiene un índice de masa corporal de 34, llama la atención que tiene acantosis nigricans y su presión arterial está en 150/90. Tiene una glucosa de ayuno de 245 miligramos por decilitro y una hemoglobina glucosilada de 9%. ¿Qué creen ustedes que le preocupe a la paciente? Lo primero que le debe preocupar es las complicaciones. Tiene la historia familiar de diabetes, tiene la experiencia de cómo le ha ido a otros familiares con la diabetes y algo que se debe estar preguntando es, ¿tengo ya esas complicaciones? ¿Es muy tarde? ¿Puedo cambiar? ¿Podré hacer algo? Bueno, finalmente sabemos que la diabetes está incrementando en prevalencia. Aquí hay algunos datos del Atlas de la International Diabetes Federation, donde vemos que somos una región muy afectada por la diabetes. Así que lo que hoy se ve como una gran epidemia de 46 millones de pacientes con diabetes en la región, se va a ir hasta 65 millones en algunos pocos años. Cuando yo empecé a platicar de diabetes, el estimado para el 2020 andaba por los 250 millones de pacientes con diabetes. Déjenme decirles que todavía no llegamos al 2020 y tenemos ya más de 325 millones de pacientes con diabetes. Esto quiere decir que nuestra expectativa de cómo se iba a mover la diabetes ha ido siendo infraestimada. La prevalencia en el país pasó de 9.2% en el 2012 a 9.4% en el 2016, según las encuestas nacionales de salud. Las mujeres tienen una prevalencia un poquitito más alta, 10.3%, y hombres 8.4%. Y sabemos que hay grupos de población de muy alto riesgo, como hombres de 60 a 69 años, donde uno de cada tres, y mujeres en ese mismo rango de edad, donde 33% prácticamente tienen diabetes. ¿Qué pasa en la siguiente década de vida? Cae un poco la prevalencia, pero no parece ser porque estemos haciendo algo de prevención, sino más bien que ha sucedido una reducción ya de la población con diabetes a partir de ese incremento en la mortalidad. Sabemos que la diabetes mellitus es una enfermedad que reduce la esperanza de vida, que incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular, que se asocia a complicaciones microvasculares como neuropatía, que esto lleva a un incremento en el riesgo de amputación, que es la principal causa previsible, tratable de ceguera, que es la principal causa de insuficiencia renal en México, y es una de las principales causas de muerte cuando la combinamos con las consecuencias de las que hemos hablado como enfermedad cardiovascular. Sabemos también que la mortalidad en Nuevo León es alta por diabetes. Vemos ahí que anda alrededor del 13% de forma estable en el último quinquenio registrado en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. La parte importante que nos interesa a nosotros como clínicos es qué vamos a hacer cuando un paciente con diabetes llega al consultorio por primera vez. Y tenemos que evaluar al paciente de forma integral. Sabemos que tenemos que hacer una historia clínica integral, que sea amplia y que incluya en la historia médica cosas como la edad, las características del inicio de la diabetes, si empezó de forma abrupta, si el paciente venía sintomático, si apareció con una cetoacidosis diabética, si el paciente estaba asintomático, si fue un hallazgo de laboratorio, en un check-up, etc. Habría que explorar
en el caso del paciente de recién diagnóstico, conocer su estado nutricional, la historia del peso, qué tal afección pudiera haber en la conducta de sueño, la actividad física, la educación y pensamientos acerca de la nutrición y de los patrones de alimentación, y si hay alguna historia de soporte conductual. Se debe tener también idea del uso y la utilización y los pensamientos acerca de la medicina alternativa y complementaria. Y eso es particularmente importante en nuestra población porque en muchas ocasiones los pacientes abandonan tratamientos o disminuyen tratamientos confiando en que estas so-called medicina alternativa pueda tener alguna utilidad y abandonan los tratamientos que han demostrado alguna utilidad. Tenemos que buscar si hay comorbilidades relacionadas a la diabetes, tenemos que buscar enfermedad periodontal, tenemos que ver si hay trastornos afectivos relacionados, depresión, ansiedad, si tienen trastornos de conducta alimentaria. Hay también evaluaciones de qué tanta distrés, qué tanto impacto está causando la diabetes en los pacientes. Tenemos que buscar tamizar a los pacientes para problemas psicosociales y otras barreras en el automanejo, que tenemos que saber qué tan listos están. Tenemos que saber, por ejemplo, qué recursos financieros, familiares, de soporte tenemos. Uno puede pensar, por ejemplo, que en un paciente una buena idea sería darle un tratamiento de control intensivo con múltiples aplicaciones de insulina al día, porque el paciente así lo ameritaba desde la perspectiva médica, pero ¿qué tal que el paciente no tiene forma de acceder a recursos? Habría que buscar la forma de facilitárselos, de hacerle y adaptarle el tratamiento y hacer una propuesta factible. Una de las cosas que más impactan en el paciente con diabetes es la historia de uso de tabaco. Se incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular de forma importante y hay que abandonar el uso de tabaco y hacer una estrategia clara de suspensión del tabaco. Por supuesto, otras toxicomanías deben ser exploradas. Tenemos que ver si es un paciente que no habíamos visto, pero que ya tiene historia de diabetes. Tenemos que saber cómo le fue con otros tratamientos. Tenemos que ver si respondió, tenemos que saber si ha habido una buena adherencia al tratamiento, etc. Tenemos que saber si el paciente ha tenido complicaciones agudas, si tiene historia tanto de complicaciones agudas de descontrol, de hiperglucemia como cetoacidosis o de hipoglucemia. Tenemos que saber si el paciente tiene las dos comorbilidades que vienen del paquetito del síndrome metabólico, generalmente, que es la hipertensión arterial y la dislipidemia. Tenemos que estudiar esa parte. Tenemos que, por supuesto, evaluar, porque una buena proporción de los pacientes que se presentan con diabetes de recién diagnóstico tienen ya complicaciones microvasculares, y el paciente con diabetes tipo 2 tenemos que hacer la revisión física para retinopatía, en su caso, mandarlo a la revisión oftalmológica, hacer el screening para nefropatía y la exploración física y el interrogatorio necesarios para la neuropatía, tanto periférica, sensorial, como autonómica. Tenemos que buscar si el paciente tiene complicaciones macrovasculares, y de hecho no es un escenario infrecuente que el paciente se diagnostique con diabetes una vez que ha tenido su primer evento coronario. Y bueno, en aquellos pacientes que tienen, y esto es algo importante, que lo piensen no solo con la diabetes, sino con todas las enfermedades que pueden modificar la evolución de un embarazo, que piensen si la paciente debe recibir, en el caso de las mujeres, algún tratamiento anticonceptivo. En cuanto al examen físico, debemos, por supuesto, registrar las cosas estándar de antropometría que ya han revisado anteriormente, pero también debemos tener claro que el paciente debe tener en cada visita una revisión de la presión arterial, y si el paciente se queja, por ejemplo, de neuropatía, que le lleve a tener hipotensión ortostática, habría que hacer la medición clínica de ortostatismo. Una de las cosas que tenemos que revisar en la exploración física, en particular en el paciente con diabetes tipo 1, aunque también en el paciente con diabetes tipo 2, es la revisión de la glándula tiroides. Y en cuanto en el examen de la piel, buscar datos como acrocordones, como acantosis, en aquellos pacientes que ya están utilizando insulina y vemos por primera ocasión, ver si ellos tuvieran alguna área de lipodistrofia, por ejemplo. Hay que revisar los pies del paciente con diabetes, hay que verlos, hay que palparlos, hay que ver los pulsos, hay que ver el llenado capilar, hay que ver si tienen reflejos, y hay que hacer la exploración con monofilamento y vibración.
En el examen de laboratorio es claro que tenemos que revisar algunas cosas de forma periódica, como la hemoglobina glucosilada, porque es finalmente lo que les va a dar el objetivo de tratamiento, uno de los objetivos de tratamiento. Tenemos que recordar que el tratamiento del paciente con diabetes no es solo glucocéntrico. Tenemos que ver otras cosas como los objetivos en lípidos, LDL, HDL, que no tengan hígado graso, ver las pruebas de función hepática. Tenemos que ver si hay complicaciones urinarias, ver la relación de albúmina-creatinina. En su caso, aquellos pacientes que tienen ya alteraciones pueden hacerse una depuración de creatinina completa, ver la proteinuria en colección. Y en aquellos pacientes con diabetes tipo 1 hay que hacer el tamizaje de evaluación de la función tiroidea. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué averiguamos todas estas condiciones? ¿Para qué buscamos los síntomas relacionados de todas las pruebas diagnósticas? Todo lo que hemos recapitulado ahora. Bueno, porque finalmente todo esto llevará a una disminución de riesgos en el paciente. Todo lo que podemos implementar aquí llevará al paciente a tener un objetivo de tratamiento más cercano, una calidad de vida mejor, y queremos prolongar tanto la calidad como la cantidad de vida. Sabemos, por ejemplo, que hay cierta controversia en cuanto a las cifras de hemoglobina glucosilada, que tanto el control intensivo pudiera o no disminuir el riesgo de complicaciones. Sin embargo, lo que ha sido evidente durante los últimos años es que después del DSST y del UCA-PDS se ha incrementado la esperanza de vida en el paciente con diabetes. Hemos modificado la forma en que esto sucede, y no solo a partir de la enfermedad cardiovascular, sino también de la reducción de enfermedad microvascular. La enfermedad cardiovascular, por supuesto, que se está modificando a partir del uso de las estatinas y de poner más intensivos los objetivos de lípidos y de trabajar en múltiples factores de riesgo cardiovascular, pero esto lleva finalmente a que como población los pacientes con diabetes tengan mejores desenlaces. No se les olvide que en el escenario ideal no hay un solo médico que tenga la verdad absoluta en el manejo del paciente con diabetes, sino es parte de un equipo. Y este equipo, de forma ideal, debe incluir el educador en diabetes, que puede o no ser el mismo licenciado en nutrición, o puede ser una figura dedicada a la educación. Por supuesto, el licenciado en nutrición, el especialista en oftalmología, en su caso el ginecólogo, debe haber un podiatra en el equipo, o estar yo entrenado para hacer el cuidado de los pies y hacerle las indicaciones al paciente. Sabemos que en algunos pacientes requieren la atención de otros especialistas como nefrólogos, cardiólogos, neurólogos, especialistas de otras áreas como psicólogos, etc. Quisiera hacer unas cuantas reflexiones en la hemoglobina glucosilada. Bien, sabemos que la hemoglobina es la A1C, la forma glucosilada, que es más abundante en los glóbulos rojos. Entonces, los niveles de A1C, como tienen una larga vida media, pues nos reflejan qué tanta glucosilación pasiva ha sucedido de esta proteína durante los últimos 2 a 3 meses. Y el nivel objetivo pues puede variar dependiendo del paciente y las características que ya han revisado con los otros profesores, pero en general el paciente del médico del primer contacto vamos a andar alrededor de 7 de hemoglobina glucosilada. Hay de forma reciente, el American College of Physicians hace una propuesta de mantener a algunos pacientes entre 7 y 8, o a la mayoría de los pacientes entre 7 y 8, y esto ha sido fuertemente criticado por otras organizaciones. Yo creo que al día de hoy el concepto más claro es que para la mayoría de los pacientes debemos andar en ese control. Tenemos también que evaluar otra parte, que es la variabilidad glucémica, y esto, entre más tiempo tienes con diabetes, menos reserva pancreática, más riesgo de tener variabilidad tienes. Y esto pues finalmente limita la posibilidad de llegar a objetivos. Entonces, entre más temprano empecemos el tratamiento, mejor posibilidad de desenlaces tenemos. Sabemos también que existe una franca relación entre la glucosa plasmática media y la hemoglobina glucosilada, y entonces van a encontrar por allí algunas conversiones de cómo cierto nivel de hemoglobina glucosilada representa cierta glucosa plasmática media, y es algo que traduce mejor para el paciente qué es lo que estamos evaluando. Hay algunos estudios clave en el tratamiento de la diabetes. Voy a tocar algunos de ellos y quisiera empezar con el Diabetes Chronic Complications Trial.
Diabetes Control and Complications Trial, DCCT. El DCCT es un estudio en pacientes con diabetes tipo 1. Más o menos la mitad de los pacientes incluidos en el estudio no tenían complicaciones algunas. Y los pacientes fueron aleatorizados tanto a control convencional como control intensivo. Y este control convencional era lo que se utilizaba en aquel entonces para el tratamiento. Estamos hablando de 1993. Quiero situarlos en la perspectiva histórica de cuando se hizo este estudio. Y bueno, pues los pacientes andaban en una hemoglobina glucosilada, como en muchos estudios, alrededor de 8.5. ¿Y qué sucedió cuando los pusimos en control intensivo? Bueno, empezó a bajar la hemoglobina glucosilada. Y esa reducción de hemoglobina glucosilada se asoció con una reducción, por ejemplo, de retinopatía, tanto en el grupo que tenía ya algún grado de retinopatía, como en el grupo que no tenía nada. En la parte de derecha van a observar que hay un área que les estoy mostrando ahora que dice, se ve dónde se cruzan las líneas. Esto es porque de forma inicial en los pacientes que ya tenían algún grado de retinopatía pareciera incrementarse la aparición con el control intensivo. La realidad es que en el largo plazo las cifras se vuelven a cruzar y ocurre una reducción de eventos. Si bien es cierto que entre más tiempo de observación tuvieron menos pacientes que seguir, es clara la diferencia y los grupos eran bastante comparables. ¿Qué sucede para la albuminuria? Bueno, pues ven unas gráficas muy similares, ven una reducción ahí en la probabilidad de desarrollar albuminuria en el largo plazo, una vez que el paciente ha sido sometido a control intensivo, y esto sucede tanto para aquellos pacientes que tenían como que no tenían. ¿Qué pasa en la probabilidad de desarrollar neuropatía? Bueno, ven ahí las diferencias claras, tanto para el examen neurológico como para los estudios de velocidad de conducción nerviosa. Y esto se ha podido modelizar, y entonces vemos cómo por cada porcentaje de hemoglobina glucosilada se ve cómo se va reduciendo, cada punto porcentual, perdón, de hemoglobina glucosilada se ve cómo se va reduciendo el riesgo. Si bien es cierto, el paciente no llega al riesgo 0 o al riesgo de tener una hemoglobina glucosilada abajo de 6, el incremento se ve claro para cada una de las complicaciones, como son retinopatía, nefropatía, neuropatía e incluso el riesgo de desarrollar microalbuminuria. Sabemos que la diabetes puede pasar un periodo asintomático donde ya hay alteraciones metabólicas y con alguna frecuencia los pacientes pasan desapercibidos al momento del diagnóstico. Pueden haber tenido ya, se estima, alrededor de 5 años con alteraciones que le lleven a tener complicaciones o que le pongan incremento en el riesgo de tener complicaciones. Sabemos además que esto no solo sucede en el periodo antes del diagnóstico, esto sucede también en el periodo después del diagnóstico. Aquellos pacientes que entraron, por ejemplo, en el UKPDS, que es un estudio similar al DSCT, pero en pacientes con diabetes tipo 2, los pacientes fueron aleatorizados a control intensivo versus control tradicional, y ven cómo independientemente de lo que le hayan asignado, pues la meta de hemoglobina glucosilada, a pesar de intentar tener una hemoglobina glucosilada más intensiva, fue menos posible lograrlo. Sabemos también que en aquellos pacientes que se intervienen de forma intensiva al inicio se logra algo que se llama memoria metabólica y que reduce el riesgo de desarrollar complicaciones hacia el futuro. En este estudio, en el United Kingdom Prospective Diabetes Study, se observa una reducción también del riesgo de complicaciones microvasculares que anda alrededor del 37%. Se observa reducción a cualquier desenlace relacionado con la diabetes de alrededor de 20%. Y el riesgo de mortalidad también se redujo en 20%. Uno de los impactos más que se tienen, que más se tiene, es el riesgo de padecer amputaciones o muertes por enfermedad vascular periférica. ¿Qué pasa entonces con los riesgos? Bueno, fue estadísticamente significativo para desenlaces relacionados a diabetes, para retinopatía,
para extracción de catarata y para eventos macrovasculares que se asocian a mortalidad. Para riesgo de infarto al miocardio hubo una tendencia que no alcanzó significancia estadística, pero que numéricamente fue 16% de reducción. El estudio DECODE lo que estudia es evaluar el impacto de los criterios diagnósticos utilizando la glucosa de ayuno versus las 2 horas postprandial en la prevalencia de diabetes, en los riesgos de pronóstico, etc. Y lo que hizo este estudio fue incluir 13 centros europeos con un poco más de 25,000 personas que no sabían cómo estaba su glucosa y que en alguna pequeña proporción de ellos se tenía ya el diagnóstico previo de diabetes y se le dieron hasta 10 años de seguimiento. Estos datos nos demuestran que hay un incremento en el riesgo de mortalidad por cualquier causa en sujetos que no tenían diabetes, sí ven la relación con la glucosa de ayuno como con la glucosa postprandial. Al mismo nivel de glucosa de ayuno, el paciente puede tener un mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular si tiene una glucosa postprandial más alta. Sabemos entonces que debemos hacer recomendaciones para tener objetivos de tratamiento claros, medibles en el paciente con diabetes. Por ejemplo, en la hemoglobina glucosilada, la recomendación de la ADA ha sido desde hace muchísimos años, y aquí les pongo la recomendación que daba la ADA en el 2004, que hoy la realidad es que no ha cambiado mucho, excepto por la parte de individualización. Esto hace 15 años prácticamente, la hemoglobina glucosilada, el objetivo debe ser debajo de 7. Vemos también que hay muchas organizaciones que proponen métodos de control y que puede ir, por ejemplo, la International Diabetes Federation propone una hemoglobina glucosilada debajo de 6.5. Sabemos también que esta parte de adaptar las metas a aquellos pacientes que ya tienen enfermedad vascular o que tienen un alto riesgo de hipoglucemia no es algo nuevo. Si bien recientemente se ha puesto ya en las guías, es algo que tiene muchos años tratando de modificarse. Hablando del tratamiento multidisciplinario, ¿cuál es el papel del educador de diabetes, del licenciado en nutrición, del acondicionador físico o del médico del deporte, en su caso de que haya alguna morbilidad? El papel del médico general, ¿qué debe hacer el médico general? ¿Quién es el paciente con diabetes para el médico general y quién es el paciente para el internista o para el endocrinólogo o para el pediatra o para el endocrinólogo pediatra? Bueno, la realidad es que cada uno de nosotros va a ir subiendo conforme más grado de especialización la complejidad del caso, pero la mayoría de los pacientes con diabetes pueden ser y deben ser tratados en el medio del primer contacto. Cuando algo no está bien, cuando no llegas a objetivos, cuando tienes que insulinizar de forma intensiva, cuando requieres una evaluación específica, cuando el paciente no ha logrado adherencia, cuando tienes que utilizar combinaciones múltiples de fármacos, cuando el paciente tiene la necesidad de una intervención distinta, bueno, pues entonces debe ser referido. El educador en diabetes es una figura que en otras geografías es muy clara y que es parte del equipo esencial. Aquí en el hospital tenemos educadores en diabetes que dan educación tanto individual como grupal. En el grupo de pacientes con diabetes gestacional, por ejemplo, una intervención nutricional es acompañada siempre de una intervención educativa para facilitar esos cambios en la conducta, para hacer conciencia en los pacientes qué deben hacer en el caso de hipoglucemias, qué deben hacer en el caso de hiperglucemias, cuáles son los datos de alarma, cómo revisarse la glucosa, cómo aplicarse las inyecciones de insulina, cómo es la técnica apropiada, cómo vas a cambiar de insulina, qué hacer si tienes un día de enfermedad, etc. Todas estas cosas que le ayudan al paciente con diabetes a manejar su día a día. Por supuesto, el papel del licenciado en nutrición es muy claro. Tiene que intervenir para enseñar a la familia y al paciente los cuidados básicos de un principio de nutrición. Y como les decía, hay muchas recomendaciones. Por lo pronto, la parte calórica. Se debe tratar de manejar simultáneamente con la glucosa el peso en aquellos pacientes que tienen sobrepeso.
Hay muchas guías para calcular los requerimientos calóricos diarios, pero por ejemplo en un adulto físicamente activo, que es el escenario más común que se van a encontrar en el paciente con diabetes, en alguien que no hace una actividad física intensa, pues alrededor de 25 kilocalorías por kilogramo de peso deseable es lo que debe llevar la prescripción y en general damos entre 10 y 20% de proteínas. La proporción es generalmente 50, 20, 30 de carbohidratos, proteínas y grasas, o 40, 40, 20 en el caso de las dietas más altas en contenido proteico o en aquellos pacientes que no tienen una contraindicación, por ejemplo, por la parte renal. Se hace mucho énfasis en la disminución de grasas saturadas, en la disminución de grasas trans, el consumo reducido de colesterol, en el incremento en el consumo de fibra, entre 30 y 35 gramos por día. Y algo que es muy importante para el día a día de los pacientes es reconocer cómo va a tener el impacto la dieta de los en su dieta de los carbohidratos en su dieta en el control glucémico. Entonces, hay algunos pacientes, por ejemplo, que están insulinizados que sí requieren una educación clara del índice glucémico, del conteo de carbohidratos. Hay otros pacientes que tienen una forma más estable de diabetes y que no van a modificar su tratamiento día a día. Y que en esos pacientes el tratar de llevarlos a una dieta modelo donde todos los días se parezcan es bastante más apropiado. Hay, por ejemplo, ya tuvieron la clase de edulcorantes, pero es importante que ustedes sepan qué le van a contestar a sus pacientes en relación a los edulcorantes, la utilización, si los pueden usar, etcétera. Cuáles son los efectos adversos o los posibles de estos edulcorantes o si no tienen riesgo. Esta conversación que van a tener día a día con sus pacientes con diabetes. De la parte de prescripción de actividad física, el ejercicio pues reduce los factores de riesgo cardiovascular, puede mantener la reducción de peso e incluso aumentarla en aquellos pacientes que hacen una actividad física sustancial y que no la hacían antes y que han mantenido los cambios en la ingesta, y puede aumentar la sensibilidad a la insulina al aumentar la masa muscular si tiene una mayor expresión de glucotransportadores, y esto lleva a mejorar el control y reducir la necesidad de tratamiento farmacológico. ¿Qué le voy a decir al paciente para que haga ejercicio? Bueno, lo primero que tengo que ver es si mi paciente es capaz de hacer ejercicio, si no tiene una cardiopatía isquémica inestable, si no tiene una obesidad sustancial que le limite, si no tiene neuropatía sensitiva que me le vaya a poner en riesgo si yo lo mando a hacer actividad física, si no está teniendo episodios de síncope o de disautonomía, por ejemplo. Y entonces, si mi paciente no tiene ninguno de esos factores de riesgo, una actividad aeróbica de 30 a 45 minutos diarios es apropiada. Y no hay que decirles que no pueden hacer ejercicio aeróbico, sino más bien que tienen que combinarlo. Por supuesto que mejorar la masa muscular va a ayudar a ese balance entre la masa grasa y la masa magra, que mejore y optimice la sensibilidad a la insulina. Tenemos que saber de entrada que la educación es un reto y que entre más información tengan nuestros pacientes, información eficaz que pueda ser implementable, mejoran los desenlaces. Y entonces tenemos que tener personal de salud que sea competente para el diagnóstico y tratamiento, pero que además tenga la capacidad de vencer esos retos de poco tiempo en la consulta y de el hábito prescriptivo en la receta solamente, y llevar a una prescripción que sea más integral, que lleve la prescripción del estilo de vida del paciente, que va a tener un impacto en el control de las enfermedades crónico-degenerativas. Hay muchas enfermedades en las que la educación terapéutica ha sido aplicada y va desde las alergias, de los pacientes que tienen una colostomía, por ejemplo, tienen que aprenderse y empoderar, tienen que aprender y empoderarse del manejo de la ostomía en aquellos pacientes con depresión, con enfermedades, por ejemplo, como demencias. La educación al paciente y a la familia ha demostrado un impacto. Y entonces tenemos que entrenar a los pacientes en el manejo cotidiano. El paciente no les va a preguntar, doctor, ¿y cuál me dijo que era mi objetivo de hemoglobina glucosilada?
les va a preguntar qué tengo que hacer para llegar a ese objetivo de hemoglobina glucosilada. Y entonces ese va a entrenar a los pacientes en el manejo diario, de empoderarlos, de llenarlos de habilidades para el autocontrol, son lo que tenemos que partir en pedacitos a la hora de implementar la educación terapéutica en los pacientes. Una prescripción puede no ser universal. Aquel paciente que ya está amputado no le voy a recomendar que se haga el mismo tipo de actividad física que aquel paciente que no tiene complicaciones y tiene una forma relativamente temprana y de recién diagnóstico de la diabetes. Sabemos que la educación terapéutica tiene un impacto en el control, en la adherencia, y hay muchos modelos que empoderan al paciente. Mañana o pasado mañana, cuando ustedes estén en la clase, les voy a presentar un par de diapositivas de lo que hacemos para facilitar esta entrevista positiva o entrevista de engagement para el paciente con enfermedades crónicas, diabetes y obesidad particularmente. Sabemos que aquel paciente que está más educado tiene menos riesgo de ser hospitalizado, que tiene mejoría en su calidad de vida, que puede involucrar mejor a la familia en el cuidado de la salud. Y pues bueno, esto finalmente llevará a que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida. Sabemos que este abordaje centrado en el paciente es la tendencia actual, tanto en la Asociación Americana de Diabetes como en la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes han sacado una posición conjunta y nos agrada mucho leer que se centra en las necesidades del paciente para hacer el tratamiento individualizado. Muy bien, quisiera ya para cerrar decirles que la educación tiene que adaptarse también al individuo. No podemos platicar con nuestros pacientes en el mismo tono que platicamos con nuestros colegas, utilizando el mismo léxico. Tenemos que adaptarnos a cada individuo, tenemos que ver qué creencias tiene, qué percepciones socioculturales, qué tanto empoderamiento y percepción de control tiene para el paciente. Y entonces, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos y llegar a acuerdos de tratamiento. Tenemos, por lo pronto, tenemos que hacerle claro al paciente que las métricas de control de diabetes son asequibles, que es fácil si trabajamos como equipo multidisciplinario, que hay cosas que no podemos poner en la receta y que va a tener que decidir día a día, y que esas cosas tienen tanto o más impacto como el medicamento en su posibilidad de control. Cuando vean a alguien con una hemoglobina glucosilada que está fuera de objetivo, ya bien decidan el 7 o el 6.5 para un paciente individual. Lo importante es, si no lo logró, es preguntarle al paciente hasta que encontremos por qué no lo está logrando. Preguntar si mi tratamiento es apropiado, preguntar si la dieta es apropiada, preguntar si la actividad física es apropiada, preguntar si la adherencia a los tratamientos es apropiada, y si no, hacer algo para cambiarlo. Uno de los problemas principales en las enfermedades crónicas es la inercia terapéutica. El paciente hace como que se cuida, yo hago como que lo controlo, y tenemos pacientes flotando generalmente en hemoglobinas glucosiladas fuera de objetivo, que podrían estar en control si hacemos algo distinto. Estoy de acuerdo que hay pacientes que pueden no ser candidatos a un control intensivo, pero entonces ese acuerdo debemos de llegar con el paciente. Aquel paciente que tiene una esperanza de vida muy corta por una neoplasia avanzada, bueno, pues ese paciente probablemente no sea un buen candidato a control intensivo, más bien seguramente no es un buen candidato a control intensivo. Ese paciente no deberíamos entonces llevarlo a un control intensivo. Pero aquellos que sí lo son, aquellos que sí tienen posibilidad de disminuir complicaciones, aquellos que sí tienen posibilidad de mejorar su calidad de vida, hay que implementarlos. Nos vemos entonces en la clase. Lleven sus preguntas anotadas si quieren discutir algo. Yo voy a llevar un par de casos clínicos modelo para platicar y sigo a sus órdenes.